Pinsequeros y pinsequeras, bienvenidos a Pinseque al Día, un nuevo video podcast dedicado a la salud. Y hoy tenemos con nosotros de nuevo a Laura Cardona. Buenas. Laura Cardona, os recuerdo, es médico de atención primaria en Tauste, pero es vecina nuestra de Pinseque. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, sobre todo después de las fechas de las que acabamos de salir, Navidades. Navidades igual a excesos, Navidades igual a comer mucho, sin pensar en algunos momentos, o incluso beber demasiado. Y hoy vamos a hablar de algo tan importante como la dieta equilibrada, la dieta mediterránea, Laura. Exacto. Yo creo que es interesante que todos sepamos algunos conceptos básicos. Creo que hablar de la dieta mediterránea, todos parece que sabemos lo que es la dieta mediterránea, sobre todo porque somos un país mediterráneo, nunca mejor dicho. Pero a mí me gustaría recalcar el por qué la dieta mediterránea. Bueno, yo, como bien ha dicho Alberto, yo no soy nutricionista, soy médico de atención primaria y eso es lo que comento a mis pacientes, cosas básicas que tenemos que saber. Y sobre todo nosotros en medicina, para recomendar según qué cosas es en base a los estudios científicos, a qué se ha estudiado, a qué se ha hecho, y por eso recomendamos la dieta mediterránea, al menos en nuestras consultas, porque sabemos que tiene estudios que avalan que reduce el riesgo cardiovascular, que es algo que realmente nos importa para nuestros pacientes. Que no es poco, ¿eh? Y todos lo sabéis. La palabra dieta mediterránea, una dieta equilibrada, una dieta coherente, una dieta, pues bueno, que todos sabemos lo que significa, no es tan fácil de seguir, sobre todo cuando tenemos una serie de parámetros que cada vez nos absorben más, ¿no? Como son las dietas no equilibradas, las no mediterráneas, que vienen de probablemente países donde el nivel y el número de obesidad es cada vez más Alarmante, elevado, sí. mucho más alarmante. De hecho, bueno, por ejemplo, en la población infantil, hace poco UNICEF hizo una nueva publicación que dijo que era la primera vez en la historia que había más casos de exceso de peso en la población infantil que de desnutrición por déficit de peso. Entonces, realmente hablamos de una epidemia con el tema de la obesidad. Es verdad que el tema de la dieta mediterránea no estamos hablando de bajar peso, estamos hablando realmente de un patrón de alimentación, porque la dieta mediterránea no es una dieta, es un patrón alimentario que engloba muchas cosas. Engloba la tradición, el cocinado. Yo siempre digo que puedes tener productos muy buenos, pero si los cocino con técnicas culinarias que desprestigian ese producto, pues no es lo mismo hacer un pescado hervido, al vapor, al orio, al horno, que hacerlo, por ejemplo, rebozado. Pues obviamente ahí estoy metiendo ciertos ingredientes, ciertos aceites que ya estoy calentando y tengo otras sustancias que no son recomendables. Entonces, por eso también es importante hablar del producto, pero también de las técnicas de cocinado. Absolutamente de acuerdo. Y si no, la gente que viaja mucho lo sabe esto, porque siempre que vuelven a España dicen, como en España ni un lado. No, pero escúchame, Laura, es una frase que se oye mucho, ¿no? Dice, ostras, bueno, es que como en España no se come en ningún sitio, ¿eh? Es cierto, tú te vas, por ejemplo, a Inglaterra y comen pescado, pero comen el fish and chips. O sea, eso es, para una dieta, pues es una sociedad con un elevado riesgo cardiovascular. Eso es. ¿Vale? Y sobre todo un poco con el tema de la dieta mediterránea, que parece que entendemos yo como vivo en un país mediterráneo, hago dieta mediterránea. Bueno, se ha visto que cada vez somos menos adherentes a la dieta mediterránea. Igual sabemos de qué va, pero a mí me gustaría explicarlo aquí, ¿no? Dar unos tips, pasar así un poquito de largo sin que esto sea muy aburrido, sobre qué es una dieta mediterránea. Entonces, ¿qué es la dieta mediterránea? Pues hablaríamos el amplio consumo de fruta, verduras, hortalizas, cereal preferentemente integral, el pescado preferentemente azul, frutos secos y como eje graso central el aceite de oliva virgen extra, que ya sabéis que es nuestro tesoro líquido. Eso es un oro, eso es oro líquido puro y duro, que es que, bueno, sí es cierto que no es barato. Sí es cierto que no es barato. Es verdad que no es barato. De hecho, igual en otros en España tenemos la suerte de que hay mucha producción y de calidad, pero por ejemplo en países, pues bueno, América, Inglaterra, pues cocinan mucho a base de mantequillas o de otro tipo de grasas, porque allí, si aquí ya está caro, allí no quieras saber en los precios, o una garrafita así, o sea, una garrafita no, Nada. un poquito así ya te vale bastante.
¿Y por qué el aceite de oliva virgen extra es realmente importante y tiene datos de que disminuye y tiene beneficio cardiovascular? Pues mira, principalmente tiene vitaminas, tiene sustancias muy beneficiosas, pero sobre todo tiene polifenoles y ácidos, el ácido monoinsaturado, que es el ácido oleico, ¿vale? Que igual lo habéis oído alguna vez. Es el principal componente que tiene el aceite de oliva virgen extra y da esas propiedades cardioprotectoras. Lo que hace sobre todo es, para que me entendáis, a nivel de nuestras arterias, que son los vasos importantes donde va la sangre por nuestro organismo y lo lleva todo al cerebro, al corazón, a todos los sitios, a veces se forman las placas de ateroma. Son unas placas que es donde se acumula como suciedad, para que me entendáis, pues colesterol, sustancias inflamatorias. Entonces, lo que hace el ácido oleico, estas grasas monoinsaturadas o las grasas poliinsaturadas, como luego hablaremos, y también los polifenoles, que son unas sustancias bioactivas que se encuentran en los alimentos de origen vegetal principalmente, lo que hacen es evitar esa inflamación y que esa placa no se rompa, porque si esa placa de repente se rompe porque se empieza a crecer, Peligro. es cuando de repente un trocito va por mi arteria y acaba llegando a una arteria del corazón, una arteria del cerebro, y es cuando tengo un evento cardiovascular, como es un infarto agudo de miocardio o un accidente isquémico, como es un ictus, que es un poco lo que hablamos cuando hablamos de prevención cardiovascular. Madre mía, si sabe esta mujer. No, pero es que esto es muy importante, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Sí. Es decir, ¿por qué se nos dice que el aceite de oliva es tan bueno? No es porque los productores ni la oliva en general quieren que sea más productiva o económicamente mejor. No. Esto está absolutamente contrastado. Es decir, el aceite de oliva, que es lo que nos diferencia en el consumo en una dieta mediterránea con respecto a otros países y a otras dietas diferentes, es normalmente el consumo de aceite de oliva y el consumo de productos como el pescado azul también, que nos permiten precisamente incorporar a nuestra dieta esos elementos que son biosaludables. Y cardioprotectores. Y cardioprotectores, porque al final luego una de las grandes epidemias, desde luego, es la enfermedad cardiovascular. Exacto, de hecho, si vemos los registros de muertes en España, la principal causa es los eventos cardiovasculares, en segundo lugar, los tumores, ¿vale? El cáncer. Sin embargo, llevamos, el segundo año consecutivo fue el año pasado, el 2025, que los tumores ya están superando a las muertes cardiovasculares. Llevamos 2 años... Pero por prevención. Claro, previa. porque estamos haciendo cosas, también es verdad que hay fármacos que actúan a ese nivel, pero porque yo creo que estamos mucho más también con los hábitos saludables. Yo creo que la población joven también cada vez realiza más actividad física, mira más la alimentación, entonces todo eso tiene efecto cardioprotector, pero que a mí me llama la atención, ¿no? Yo creo que, siento decir, pero que igual los sanitarios también hacemos algo bien y desde luego que los pacientes también hacen algo bien para que veamos que cada vez la curva va aumentando. La segunda causa, que era el cáncer, pues ya está siendo la primera causa de mortalidad en España y los eventos cardiovasculares en un segundo lugar. Esto es importante lo que acaba de decir Laura. Los sanitarios también lo hacemos bien y los pacientes también. Ahora dirán, mira, está aquí echándose las flores. Jolín, bueno, pero no es sé. verdad, porque hay veces que dicen, "No, el médico me ha quitado todo". Me ha quitado todo, ya no puedo comerme tal, lo cual. Pero al final luego es un tema de equilibrio. Sí, esto es todo un sí. tema, pues eso, tenemos que ser muy equilibrados en este sentido. Bueno, y vamos a arrancar sobre todo con esa dieta mediterránea, con esa pirámide, ¿no? Es decir, porque desde que estudiamos en el colegio siempre nos enseña, dice, la pirámide de la alimentación. Sí. ¿En qué consiste la pirámide de la alimentación? Bueno, la pirámide de la alimentación intenta hacer de una manera visual el saber un poco qué alimentos se consideran que deberíamos consumir en mayor cantidad y luego cuáles deberíamos moderar o hacer un poco pues, más puntualmente. Entonces, normalmente en nuestra pirámide de la dieta mediterránea, en la base ya sabéis que tenemos las verduras y las frutas y las hortalizas, ¿vale? La recomendación son al menos 5 raciones diarias entre frutas y verduras. Y luego también ahí estaría el cereal, ¿vale? El cereal, que la recomendación es preferentemente el grano integral, porque se sabe que los estudios también dicen que cuando consumimos cereal de grano integral hay también mayor prevención para desarrollar enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas que el consumo de cereales refinados. Entonces, por eso se da preferencia y también, por ejemplo, para el desarrollo de la diabetes,
¿vale? Sobre todo a mis pacientes diabéticos les recomiendo, intenta comer grano cereal integral porque hace menos pico de, digamos, de la insulina, la famosa insulina, menos pico glucémico, entonces con el tema de los picos de insulina. Entonces por eso el grano integral. Y la recomendación sería pues entre 1 o 2 raciones en cada comida principal. Cuando hablamos de raciones, pues bueno, yo siempre digo, que a veces me dicen, ¿y de raciones qué me quieres decir? ¿Tengo que estar pesando? Pues bueno, más o menos en seco, lo que sería un puño de una mano. Hablaríamos de arroz, hablaríamos de pasta y eso integral. Difiere mucho a ver, que luego cuando está en seco y se cocina es más cuantioso, pero que a veces nos metemos unos platos de arroz que igual ahí tenemos varias raciones, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, pero eso el grano integral. O sea que en general comemos más de la cuenta. Bueno, depende del perfil de la persona, pero a veces... Yo veo a muchos comiendo más de la cuenta, ¿eh? Bueno, incluido el que os habla. O sea, bueno, y en Navidad ya todos hemos tenido un poquito Navidad de no hablemos de Navidad excesos. ya, que es una locura. Eso es. Entonces, ahí tendríamos la base de las frutas, las verduras y el cereal. Y luego ya si vamos siguiendo un poquito la pirámide, si nos vamos a las proteínas, pues bueno, hablamos de la carne. La carne, la recomendación es de no más de 4 veces a la semana y preferentemente de carne magra. Cuando hablamos de carne magra es más baja en grasa, como sería el pollo, el pavo, el conejo o incluso el lomo de cerdo, ¿vale? Y dejando más moderadamente la carne roja, que sí que hay estudios que se relaciona más con más riesgo cardiovascular. Entonces sería un poco pues, un consumo más moderado y por supuesto evitando los productos cárnicos procesados, es lo que recomiendan los estudios, pues bueno, el tipo el embutido, todas estas carnes procesadas pues se deberían limitar. Que están muy ricos, por cierto. Ya. Y muchas veces estamos aquí, pero es que probablemente, y esto hablando de la pirámide, que igual se sale un momentito de lo que es el tema de la pirámide de la alimentación, los productos procesados precisamente son apetitosos y ricos porque llevan mucho condimento, llevan mucho potenciador del sabor y nos hacen en cierto modo adictos a esas sabores, a esa intensidad del sabor, ¿no? Correcto. Meten sustancias, no dejan de ser ultraprocesados, procesados para que tengan mejor textura, mejor sabor, sean más ricos, ¿no? Para el paladar sea más agradable. Entonces ese es un poco el problema. También cada vez se va más en boga del producto, de la comida real. Yo cuando vas al supermercado y me refiero, una zanahoria es una zanahoria, una lechuga es una lechuga, pero a veces coges cosas, miras las etiquetas y dices, ¿qué me estoy comiendo aquí? Si pone que es pavo, igual pone que tiene un 60% de pavo y dices, ¿y todo lo demás qué me estoy comiendo? O sea, aquí parece que no hay nada más, entonces eso también es importante. Es importante que los consumidores, dentro de esta pirámide de la alimentación y de la alimentación mediterránea, sepan entender y leer exactamente la etiqueta de un producto. Yo creo que es necesario que el consumidor pues sepa leer, ¿no? Exactamente lo que nos están contando. Bueno, y eso iremos justamente después. Y justamente después de las proteínas... Bueno, seguiríamos en este caso con el pescado, ¿vale? El pescado tiene también importancia. El pescado tenemos principalmente pescado blanco, digamos, y el pescado azul. El pescado azul, aunque tiene más grasa, un poquito más de porcentaje graso, es verdad que tiene ácidos grasos poliinsaturados, como son los omega 3, que igual habéis oído hablar mucho de ellos. Mucho. En los anuncios, mucho. Omega 3. Omega 3 todo, ¿no? Bueno, pues tienen omega 3 de manera natural. Entonces también sabemos que los omega 3, igual que hablábamos del polifenol, tienen efecto cardioprotector, mejora el perfil sobre todo de los triglicéridos y el perfil lipídico y son antiinflamatorios y antioxidantes. Entonces son unos elementos nutrientes que tenemos en un alimento como es el pescado que es muy beneficioso para nuestra salud. Entonces el consumo del pescado, la recomendación es al menos 3 raciones a la semana y al menos 2 que sea de pescado azul. Esas serían un poco las recomendaciones. Y ahora me dirás, ¿y qué es el pescado azul y qué es el pescado blanco? Además tenemos la chuleta ahí enfrente, porque como veis hoy hemos incorporado un ordenador y tenemos una televisión delante, pero vosotros lo podéis ver aquí en vuestro lado. Sí, lo podemos. Y sí es verdad, yo creo que es importante que digamos, ¿y cuál es el pescado azul y cuál es el pescado blanco? ¿No? Pero sí. Es que no sé color azul. Ojalá. A ver, algunos dan pistas. Algunos dan pistas. Pero, por ejemplo, a mí una manera un poquito sencilla, cuando vayamos a comprarlo, pues por ejemplo, el pescado azul suele tener la cola del pescado, suele ser más en forma de flecha. Pues hablaríamos de las sardinas, del atún, trucha, rodaballo, mientras que el pescado blanco tiene más forma como de flecha,
¿vale? Que serían la merluza, el gallo, pues hablaríamos un poco que a veces son un poquito más, sobre todo a los niños parece que les gusta más el pescado blanco, no es más fácil que el pescado azul. Pero lo dicho, esas serían un poquito las recomendaciones en cuanto al pescado. Y por encima de esa proteína... Bueno, pues terminaríamos a hablar un poco voy hablando un poco de los grupos alimentarios, pero si veis la pirámide, que luego os la dejaremos, veréis un poquito pues, según las recomendaciones de las raciones que recomendamos. Nos quedaría hablar un poco de las legumbres. Las legumbres es un aporte de proteína vegetal muy, muy recomendable, además de que aporta ácidos grasos complejos, eso que hablábamos de los hidratos de carbono, son muy necesarios, pero mejor, por ejemplo, en complejos porque se absorben más lentamente y dan saciedad. Y también tienen vitaminas, elementos importantes que necesitamos en nuestro organismo. Las recomendaciones pues, suelen ser de 2 a 3 raciones a la semana, incluso hay estudios que van más hacia el 3-4 raciones a la semana. Y lo dicho, es una buena alternativa para incorporar proteína y de origen vegetal también para ser algo más sostenibles. Eso que decíamos, bueno, el consumo de la carne un poco más limitado en según qué aspectos, bueno, pues la legumbre puede ser un buen aporte de proteína en este aspecto. Y luego podemos hablar de algo tan importante también como son los lácteos, ¿vale? Los lácteos, las recomendaciones desde 2 raciones diarias en el adulto, en el niño se recomienda más. Cuando hablamos de raciones, pues hablaríamos de unos 200 mililitros de leche o 125 gramos de yogur, o hablaríamos de queso fresco, pues más o menos suelen decir como pues, unos 45 gramos, un poquito, ¿vale? Como 2 deditos cuando hablamos de raciones. Es importante los lácteos, ¿vale? Aportan grasa animal que también necesitamos, ¿vale? Que no hay que demonizar, que a veces parece, no, es que las grasas son malas. No todas las grasas son malas. Necesitamos proteínas, necesitamos hidratos de carbono y necesitamos grasas, pero saber de qué procedencia es la adecuada. Sobre enteros o desnatados, ¿no? Que a veces es la lucha. Pues bueno, en la población general que no tiene ningún problema de colesterol elevado o de riesgo cardiovascular más de la cuenta porque haya tenido antecedentes personales o familiares, se puede tomar lácteos enteros. Si yo tengo ya un problema de colesterol alto o similar, pues la recomendación sí que es tirar a más semidesnatados o desnatados. Y siempre sin azúcares añadidos. Súper importante Espera, que suene, tips. Tiene que sonar la campana. ¡Ping! Has dicho la palabra clave y una de las palabras que yo estaba esperando desde que has empezado a hablar, Laura, sobre la alimentación. Azúcares. Sí. A ver, los azúcares, pues realmente lo que has dicho antes, es importante leer las etiquetas. Y no porque en la etiqueta me ponga sin azúcares, libre de azúcares, realmente es que no lleve azúcares. Por eso es importante el saber leer un poco la etiqueta. Porque a mí, por ejemplo, hay imágenes que podéis buscar en cualquier sitio de internet que te equiparan, por ejemplo, algunas bebidas, pues bueno, tipo colas y similares, a qué equivalen de terrones de azúcar y dices, madre mía, si es que me estoy tomando realmente unas cantidades como si me estuviera comiendo el azúcar a cucharadas. Entonces, es importante, no somos conscientes de la cantidad también de azúcar que consumimos. A veces si no miramos y vemos, ostras, es que hay por cada 100 gramos de alimento estoy comiendo tantos gramos de azúcar. Entonces, en el caso del lácteo, siempre, igual que en otras sustancias, que no haya azúcares añadidos. Importante. Y después de las legumbres nos queda esa parte final, ¿no? De la punta de la pirámide. A ver, no tanto la punta, sino un grupo que me parece muy interesante y de hecho también es la base de la dieta mediterránea, que es los frutos secos. Los frutos secos, la recomendación de la dieta mediterránea es al menos 3 veces a la semana, sino diario, de consumo de un puñado de frutos secos. Eso sí, tienen que ser crudos, ¿vale? O como mucho tostados, nada de Friticos. Azúcar frito, eso es, ¿vale? Entonces, un puñado es que serían como 40-45 gramos diarios o al menos 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque también llevan grasas de origen vegetal y también lleva omega 3. Ese omega 3 que hemos hablado antes, también el que lleva el pescado, pues también lo tiene, que ya hemos dicho que es bueno a nivel cardiovascular, es bueno a nivel antiinflamatorio. Es decir, ese aporte, yo creo que el tomarse un puñado de frutos secos, crudos o tostados diario, es una inversión a largo plazo de salud cardiovascular. Esa frase es muy buena. Es una inversión a largo plazo de salud cardiovascular. Y después de esos frutos secos... realmente ya hemos tratado, bueno, nos quedaría un poquito si quieres mencionar el huevo. El huevo también es un producto muy interesante, muy controvertido. Me interesa mucho. Muy controvertido.
Bueno, la recomendación es que entre 3 o 4 huevos a la semana sería un consumo moderado, es lo que nos recomiendan. Incluso el consumo de uno diario tampoco sería una barbaridad siempre y cuando volvemos a lo de siempre, no seas una persona que tenga un colesterol elevado. Ha habido controversia porque ha habido estudios que sí que parecía que aumentaba el colesterol, es verdad, lleva colesterol, pero no parece que esté muy relacionado con el riesgo cardiovascular. Aunque haya un aumento de colesterol, no parece que a nivel cardiovascular también haya un aumento. No está la evidencia ahí. Entonces, el recomendar al menos 3 4 a la semana, es verdad que es un alimento que es que nos aporta tantas cosas, nos aporta vitaminas muy preciadas y nutricionalmente que necesitamos. Entonces, proteína de alta calidad. Entonces, realmente es un producto que es muy, muy beneficioso, yo creo. Es un producto estrella realmente, ¿eh? Y yo me reconozco consumidor de huevo probablemente alguna vez más que una al día, ¿vale? O sea, Yo te digo un poco lo que dicen, a mí me ¿vale? gusta mucho. Pero lo que te digo, te hablo un Sí, poco de población general. Si hablamos sí. de condiciones especiales, pues por ejemplo en el paciente diabético igual habría que limitarlo un poquito más. En el paciente, como te digo, con un perfil lipídico alto, de colesterol alto, pues también tendríamos que tenerlo un poco más en consideración. Pero en población general no habría ningún problema. No, está claro. Lo que yo veo muy importante también, y evidentemente sin ser médico ni nutricionista, es que el equilibrio es lo más complicado de conseguir en general. Es decir, si tú te comes, por ejemplo, un par de huevos a la plancha, cocidicos o incluso fritos, que está bien con buen aceite de oliva, mmm, no te puedes sentir culpable después de haberte comido, por ejemplo, unas patatas procesadas fritas. Me refiero a que al final luego esto, el de la alimentación es un equilibrio, ¿no? Y Sí. después del huevo... Nada, ya hemos hablado un poquito de todos los... luego, bueno, ya habremos enseñado un poquito la pirámide para que veáis pues, lo que he ido hablando de las raciones, ¿vale? Cuando hablamos de raciones, lo he dicho, de fruta, de verdura hablaríamos lo que caben en 2 manitas juntas, de fruta la pieza sería más o menos también como el puño, que hemos hablado del cereal. La pieza de carne o pescado sería más o menos lo que abarque la palma de la mano, unos 125 gramos. Claro, aquí empieza la discusión entre, es que, ¿qué palma, la de él o la mía? Palma. Pero bueno, unos 125 gramos, bueno, sería un poco la pieza, porque claro, a veces dices, ¿cuánto es una ración? Y te empiezas a meter ahí medio paquete de... Que tiene talento, pechugas, el que tiene talento. ¿vale? Que tiene talento. Entonces eso sería lo más importante y lo dicho, el aceite de oliva virgen extra. Ya sé que parece que dice, y tiene que decir virgen extra, tengo que decir virgen extra, porque no es lo mismo, ¿vale? El virgen extra es la oliva, el primer prensado en frío que no tiene simplemente por transformación mecánica, ¿vale? Yo no, tampoco soy especialista en esto, pero sí que es verdad que el virgen extra da esa propiedad y tiene mayor polifenoles. Luego está el virgen simplemente, que también tiene mayor polifenoles que, por ejemplo, hablar de un aceite de oliva, punto. ¿Vale? Pero que también tiene su relevancia. No es por ser rimbombante y decir aceite de oliva virgen extra. No. Es porque realmente es el que tiene propiedades. Las recomendaciones, pues entre 4 o 6 cucharadas diarias para el aliño y el cocinado. Ojo, también para el cocinado porque se ha visto que es de los aceites más estables. Con el calor, los aceites, al calentarse, producen también sustancias que pueden ser nocivas para nuestra salud. Entonces, es preferible que no, pero para el cocinado también se recomienda el aceite de oliva virgen extra antes que otro tipo de aceites. Jo, esto da para mucho, ¿eh? O Yo he intentado sea, hacer así un poco breve de tocar todos los grupos y tener algunas ideas. esto da para mucho porque hay muchas preguntas, ¿no? Es decir, a mí se me ocurren muchísimas preguntas, ¿no? ¿Y qué espacio tienen, por ejemplo, las mantequillas? ¿Qué espacio tienen las margarinas? O sea, podríamos hacer muchos programas sobre alimentación, ¿no? Porque a mí me preocupa todo el tema del azúcar también, ¿eh? He vuelto a repetirlo y soy reiterativo en ese sentido, pero es lo que hablamos. Todo el mundo sabemos lo que pues, probablemente nos conviene a la hora de tener mejor salud. Tanto para la salud cardiovascular como el día a día sabemos perfectamente lo que nos nutre y lo que nos está alimentando otra parte, ¿no? del cerebro, ¿no? A veces el azúcar es como, venga, azúcar, venga, azúcar. Bueno, si lo haces una vez a la semana, no pasa nada. Si tienes talento, no pasa nada, siempre y cuando mantengas un cierto patrón, ¿no? Eso es. Y bueno, pues yo creo que hoy estamos hablando de un montón de cosas muy interesantes, ¿vale? Acordaros que yo os recuerdo siempre que nos tenéis que escribir para preguntarnos cosas en cuanto al tema de medicina, alimentación, en este caso con Laura Cardona. Os recuerdo, es médico de atención primaria en Tauste, no en Pinseque, vive en Tauste.
O sea, pide pinseque, pero es médico en Tauste. ¿Vale? Digo, deja claro porque... Y que no soy nutricionista, o sea, no. me refiero que para consultas más específicas de nutrición, que yo entiendo que están los compañeros nutricionistas que están muchísimo más formados que yo quieras o no, hago un pequeño abordaje en mis consultas porque tengo que hacerlo si quiero ser una buena médico de atención primaria, pero desde luego, y en este caso hablo de la dieta mediterránea, por lo que he dicho, porque les avalan los estudios y es lo que recomendamos a nuestros pacientes, pero sé que hay otros tipos, otras condiciones. Bueno, yo creo que hemos sido bastante... Vamos a ser escuetos esta vez. Estamos hablando sobre todo de la dieta mediterránea y estamos apoyándola porque yo creo que es fundamental. Sobre todo porque hay algo que preocupa en general a los médicos, a los nutricionistas y en general a la población, y es que cada vez más nuestra dieta mediterránea está quebrándose y está tambaleándose frente a una entrada realmente de la comida rápida, de una comida que se consume rápido en calorías. Los ultraprocesados, pues yo creo que la sociedad también hoy en día nos invita, ¿no?, a cocinar menos y a hacer todo más preparado. Entonces, tengo poco tiempo, pues es mejor calentar algo que ya está medio hecho que ponerme a hacer yo unas lentejas, Pero bueno, también hay opciones, también hay lentejas que ya vienen cocinadas, pues obviamente es mejor coger la lenteja, dejarla en remojo y todo el proceso, pero bueno, igual coger una lenteja y ya que esté cocida y hacerme yo mi guiso en casa, pues es un paso un poco más intermedio. Yo lo que sí que es verdad es que se está viendo cada vez menos en la población infantil una adherencia a la dieta mediterránea o más juvenil, por hablar de alguna manera. Entonces es importante recordarla y que no por vivir en un país mediterráneo tenemos que estar llevando una dieta mediterránea. Por eso el comentar estas cosas y tenerlas en cuenta. Hay una frase que es archiconocida, ¿no? Que es, somos lo que comemos. Uh-huh. Es una frase curiosa porque es muy fácil decirla, pero difícil cumplirla. Es decir, somos lo que comemos. Si yo me pego todo el día comiendo comida rápida, ¿qué espero? ¿Qué espero que pueda ocurrir? Pues probablemente problemas. Si yo tengo cariño con la comida, porque al final luego cocinar también necesita una serie de cariño, ¿no? Y dosis de amor cocinando con buenos productos, su cocinado en condiciones con la técnica de cocinado Exacto. correcta, que ya hemos dicho, pues un poco el horno, el vapor, la plancha, incluso el salteado, pues son técnicas que son recomendables, evitando las frituras, por ejemplo. Son técnicas de cocinado que son recomendables porque si no el producto, lo dicho, tengo un buen producto, igual no me beneficio de lo que me aporta. Pero lo que hablamos siempre, equilibrio. Es decir, una pechuga empanada ¿Sí? Está mucho más rica frita, ¿vale? Esto no lo va a negar nadie. En la fryer está bien, no es lo mismo. Ahora, si me como todos los días 16 pechugas fritas, estoy cometiendo un... ¿sabes? Sí, a ver, en el punto medio está la virtud, me refiero que también hay que vivir y si a ti hay algo que te gusta, pues yo es lo que le digo también a mis pacientes, vamos a intentar controlar esto, pero si para ti el tomarte, pues es que disfruto mucho de mi trozo de fuet, pues bueno, pues igual en algún momento de tu semana puedes tomarte un trozo fuet, pero no tiene que ser el trozo de fuet todos los días, más que nada porque igual no es lo recomendable para ti. Y bueno, no hemos mencionado mucho el tema de las bebidas, tampoco quiero entrar No, en entra. ese... Pero lo único que tengo que decir es Entra. agua, ¿vale? La recomendación Buah. de la bebida es el agua, Qué difícil, ¿eh? ¿vale? Bueno, también puedo aportar que el café y el té también tienen estudios de prevención, sobre todo el café. Ahora alguno se me echará un poco encima, pero es verdad, es lo que dicen los estudios, de 3 a 5 tazas diarias de café, tazas, ojo, depende me refiero que esto es que te tomes dobles o triples, ya estás teniendo como si fueran 3 tazas de café. A mí tomo 3 tazas y salgo volando. Pero claro, de café sí. sí que tiene prevención de riesgo cardiovascular, se ha visto, y el té verde también hay estudios que puede haber cierto beneficio en cuanto al deterioro cognitivo, ¿vale? Claro. Eso es lo que hay estudios todavía. Y también la hora de cuando tomas el café importa. Parece que hace poquito hubo un estudio en la Sociedad de Cardiología que decía que tomar el café en horario de mañana tenía mayor beneficio que si lo consumíamos a lo largo del día. Eso es lo que os puedo comentar. Claro, y una cosa importante, que es lo que está diciendo nuestra doctora Laura Cardona, es que cuando tú bebes algo, puede que consumas muchas más calorías de las que crees. Uh-huh. Porque en modo líquido, ¿vale? En su fase líquida, pues
pues tú te bebes un palmero de zumo y te piensas que estás haciendo algo espectacularmente saludable para tu cuerpo, y lo que estás haciendo probablemente es consumir una cantidad de azúcares enorme. ¿Sí o no? Sí, de hecho con el tema de los zumos, desde luego que los industriales ya los descarto, pero cuando hablamos de zumo, oye, que es que yo me exprimo la naranja. Bien, tomarte un zumo de naranja exprimido por ti, bien, pero es verdad que es mejor a nivel, lo que digo, de picos de azúcar, el tomarte la pizza de fruta entera. De hecho, este año pasado salió una pirámide de la dieta mediterránea adaptado a jóvenes y a niños, adolescentes, en el cual indicaba, o sea, ponía en valor el tema de preferentemente consumir la fruta en la pieza, porque lleva fibra y lleva otras sustancias que cuando yo la exprimo pierdo, y hace que el azúcar, los azúcares beneficiosos que tienen la fruta y hay que consumir, se absorban de una manera más paulatina y no tan rápida, haciendo esos índices de glucosa, que es lo que no nos gusta, entre comillas, ¿vale? Entonces, por eso es más recomendable que si un día o dos te apetece tomarte tu zumico de naranja exprimido, o te vas un día de hotel en el buffet y tal, maravilloso. A mí me gusta eso. A mí también. Pero lo del hotel, ¿eh? O sea, y el zumo, pero el hotel, eso sí que eso me gusta más todavía. Pero que sí que es verdad que la recomendación es consumir la fruta entera. Vale. Lo digo porque, bueno, de vez en cuando yo veo uno de estos programas de Mi vida con 300 kilos. Bueno. Y lo primero que les quitan son los zumos y los procesados. Sí, a ver. Porque sí, llevan sí, botellas, es lo que hablamos, ¿no? Estamos ahora mismo... la cola, bueno, hay gente que sí, desde luego que todas estas, por mucho que sean light, desde luego que mejor tomar light que tomar azucarado, pero que aún así lleva grandes cantidades de azúcar, que lo que dices tú, no somos conscientes de lo que realmente estamos ingiriendo. Entonces, por eso la recomendación es agua. Es Aceptamos algunas tradiciones norteamericanas que ya son parte de nuestra sociedad, pero no aceptamos la comida americana. O sea, esto es algo, ya esto es opinión absolutamente mía personal, pero creo que los médicos están absolutamente de acuerdo con esto. Y poco más que decir, la verdad es que podríamos hablar muchísimo rato, porque estábamos hablando de las bebidas sin azúcar. Pero, y abro un melón nuevo, es decir, ¿y es que acaso las bebidas con edulcorantes son mejores? Es decir, los aditivos, todas estas cosas que estamos hablando, es decir, yo creo que hay una tendencia natural, y creo que debe ser así, a consumir los productos lo más naturales posibles, con menos proceso posible, porque seguro que nos aportan todos sus nutrientes. Eso es, sí, realmente es lo que comentas. Sí que es verdad que en una persona que consume grandes cantidades de bebidas edulcoradas, ¿vale? Hablamos de colas o lo que quieras, el hacer un paso intermedio a una bebida baja en azúcares de la misma familia puede ser un paso intermedio a ir abandonando el hábito del gran consumo que tienes de esa sustancia. Quieras o no, lo que has dicho antes, el azúcar también es en cierto grado una sustancia un poquito como una droga, entre comillas, también a veces necesitamos, ¿no? La necesitamos, ¿no? Demostrada, ¿eh? No, demostrada. Entonces, el hacer el paso, pues bueno, en un paso intermedio de un consumo ingente de este tipo de bebidas a ir a un paso intermedio a ser un poco más saludables, pues bueno, se podría considerar. Pero, lo vuelvo a decir, la recomendación de bebida de la dieta mediterránea es el agua. Agua. Y respecto a las bebidas, y aquí termino ya con mi historia de las bebidas, dos, la cerveza, ¿vale? Que decir, o sea, todo el mundo que me conoce, a mí me gusta la cerveza. Segundo, me llama la atención que hay muchos niños que desde hace un tiempo beben más Aquarius que agua. Consumen Aquarius como si fuera un refresco, como si fuera, o una bebida. He dicho Aquarius como dice cualquiera de estas isotónicas, ¿no? Que están pensadas para cuando teóricamente alguien está haciendo deporte, pues se consumen de una manera pues muy continua, ¿no? Y yo creo que es importante también poner en valor ese tipo de bebida para lo que está hecha, ¿no? Sí. A ver, mira, si quieres directamente el tema del Aquarius por hablar, yo creo que muchos de los que nos estaréis escuchando, cuando tenéis un proceso de gastroenteritis, vais directos a comprar el Aquarius, ¿no? Porque parece que tiene sales, bueno, sí, tiene para rehidratar, pero está hecha para bebida de deportistas. Porque yo cuando hago deporte pierdo
sales y minerales, pero también pierdo azúcares. Y este tipo de bebidas tienen gran aporte de azúcares. Y cuando yo estoy con una gastroenteritis, soy de todo menos una persona deportista. Entonces, no es recomendable el consumir este tipo de bebidas para rehidratarse, porque lo dicho, lleva grandes cantidades de azúcar, que encima el azúcar es una sustancia osmótica. ¿Esto qué quiere decir? Que arrastra agua, ¿vale? Arrastra agua, entonces si estoy con unas diarreas que ya estoy haciendo heces líquidas y acuosas, bebo azúcar, aún voy a arrastrar más. Te deshidratas más. Eso es. Entonces es recomendable y lo que hay que hacer es tomar preparados especiales para rehidratación que nos venden en la farmacia, el suero oral de toda la vida, o se puede hacer un suero oral casero, que también hay recetas para rehidratarse porque no estoy metiendo tanto azúcar. Pero sí, se ve mucho en la población, sobre todo joven adolescente, y las bebidas energéticas, que eso es otro melón aparte. O sea, eso nos da para un programa entero porque ahí sí que topamos con algo que es difícil de parar, que es la industria pues eso, del tema de la comida, ¿no? La industria del producto, porque ahí sí que podríamos estar días y días hablando respecto a ese tema, ¿no? De tanto de algún tipo de bebidas como de parte sólida, ¿no? De comida. Exacto. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque si no, nuestros oyentes y videntes de nuestros videopodcasts, yo creo que bastante información tienen hoy con la pirámide, que pondré las fotos en la pantalla, y sobre todo, lo más importante que creo que nos quiere trasladar Laura Cardona es que tengamos ese equilibrio, ¿vale? Y tengamos cariño por una dieta mediterránea que compartimos y hemos crecido con ella. Vivimos en un pueblo y tenemos la suerte también de acceder a productos de primera mano y directos del campo. Esto también lo dice la dieta mediterránea, productos de temporada y de proximidad. Qué importante es esto. Qué suerte tenemos de vivir en Pinseque y todos los que viven en los pueblos, por supuesto, pero así lo considero yo. Bueno, Laura, por mi parte, me encantan estos programas, estos videopodcasts que hablan sobre todo de salud, en este caso salud física, somos lo que comemos, la dieta mediterránea, vamos a fortalecerla, vamos a hacernos fuertes con respecto a otras dietas que quieren fagocitar, quieren comer, nunca mejor dicho, la dieta que nos ha hecho así de fuertes y mediterráneos, ¿no? Y en este caso pinsequeros. Pues nada, despedimos a Laura. Muchísimas gracias, Laura. Nada, gracias a vosotros. Te esperamos en el próximo video podcast, que veremos de qué trata, pero desde luego la alimentación abriremos otro de estos videopodcasts porque creo que es muy importante, los alimentos procesados, y a leer entre líneas con la cantidad de productos que probablemente estemos ingiriendo, comiendo, que no sabemos. Y esto es muy, muy importante para que nos hagamos muy viejos, ¿no? Sí. La longevidad está muy relacionada con una buena alimentación, en este caso la alimentación mediterránea. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Hasta luego.